¿Qué tal, chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y bueno, en el vídeo de hoy ya sabéis que hoy pues jugamos nuestro segundo partido de la temporada, el segundo partido también del Mundial de Clubes. Jugamos contra el Pachuca. Es un partido que no debemos subestimar al Pachuca porque estamos viendo que, salvo el Auckland City, que es el equipo de Nueva Zelanda, en general el nivel de todos los equipos de aquí del Mundial de Clubes está siendo bastante alto. Entonces no debemos caer en el error de subestimar al Pachuca. Es un partido que hay que ganarlo porque si no nos complicamos muchísimo el avanzar a la siguiente ronda del Mundial de Clubes. Y pues bueno, quiero comentar un poquito el tema de que al final pues lleva siendo conversación entre el madridismo mucho tiempo. También viendo un poco lo que vimos contra el Al Hilal, pues digamos que resurgió ese debate. Y es el tema del centro del campo. Es el tema de qué le puede faltar al Real Madrid, cómo configurar el centro del campo del Real Madrid, qué creo que es lo mejor, si fichar a alguien, si vender a alguien, vamos con ello, ¿vale? Bien, en primer lugar quiero empezar más o menos de abajo arriba, ¿vale? Sobre todo por los pivotes puros, que son Camavinga y Tchouaméni. Bien, aquí por partes, ¿vale? Con Tchouaméni lo que hemos visto es que en estos últimos tiempos ha mejorado bastante en nivel y sobre todo en implicación. Es un jugador que a día de hoy es de los pocos profesionales a la altura del Real Madrid. Y ojo que se me entienda con esto. Profesionales, no digo en plan que esté a un nivel futbolístico exacerbado, no. Digo que a nivel de profesionalidad, de realmente tomarse el fútbol como prioridad, tomarse el Real Madrid como prioridad, ahora mismo Tchouaméni es de lo poquito nivel Real Madrid que hay. ¿Qué pasa? Que dentro de eso, a mí todavía no me parece un jugador. Repito, hay que diferenciar el jugador del profesional. Como profesional, sin palabras, o sea, maravilloso Tchouaméni. Pero como jugador, a mí Tchouaméni todavía no me parece ese jugador que digas tú para hacer una década de titular en el Real Madrid, ¿vale? Y no creo sinceramente que vaya a serlo algún día. Entonces, yo creo que en el Camavinga Tchouaméni, después de la 25-26, hay que decidir ya 100%. Hay que apostar por uno. Y esto al final es muy sencillo, ¿vale? Si Camavinga sigue sin ser un jugador que se establezca en cuanto a profesionalidad, en cuanto a regularidad, en cuanto a, digamos, pegar un puñetazo encima de la mesa, en cuanto a dejar de lesionarse tanto, porque se lesiona mucho, si no pega ese puñetazo encima de la mesa, yo, sintiéndolo mucho, sería él al que vendería, ¿vale? Porque yo creo que al final el Madrid debe buscar ya un centro del campo lo más complementario posible, y creo que es evidente que Camavinga y Tchouaméni no van a jugar juntos aquí, ¿vale? Es demasiado evidente. Ahora bien, a poco que Camavinga de verdad suba el nivel, se consolide, digamos que las buenísimas sensaciones que lleva dando entre 2021 y 2024 las consolide haciendo una temporada entera buenísima. Si eso sucede, que yo creo que puede suceder, yo vendería a Tchouaméni. ¿Por qué? Muy sencillo. Camavinga es mucho mejor futbolista. Al final es lo que digo. Si hablamos del jugador, para mí no hay debate. Camavinga es sin duda mejor. Si hablamos del profesional, a día de hoy Tchouaméni es bastante mejor. Entonces, si Camavinga consigue subir su nivel como profesional, en cuanto a estar disponible, en cuanto a ser regular, en cuanto a ver, yo creo que también se rumorea que no ha sido... O sea, digamos que ha sido un jugador también fiestero, ¿vale? Si deja esas fiestas, yo creo que es evidente que sumando a todo eso, en general cuidarse más, hay que apostar por él, porque como futbolista es mucho mejor. Y si no, pues mira, por mucho que Tchouaméni sea peor futbolista, al ser mejor profesional, si esto se consolida en esta 25-26, pues mira, lo siento, pero Camavinga tendrá que salir, ¿vale? Depende de lo que digo, de si Camavinga sube el nivel como profesional o no. Luego, a partir de aquí, ¿vale? Pasamos a Fede Valverde. Porque bueno, yo para empezar quiero decir, ¿vale? Que el Madrid ahora mismo es clarísimo, pero clarísimo, que debe jugar en 4-4-2. Pero demasiado claro. O sea, ya de por sí era evidente que no podíamos jugar en 4-3-3, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ya pues mira, quedaba la duda de si 3-5-2 o 4-4-2. Yo por cómo estoy viendo que se está configurando el equipo, ¿vale? Veo ahora mismo un 4-4-2. Entonces, dentro de eso, pues mira, Fede Valverde, yo esto lo he comentado en un hilo de Twitter. Mucha gente que no sabe de fútbol dice, no, es que no tiene técnica con la pelota, es un tarugo. A ver, chavales, esto no es del todo así, ¿vale?
Fede Valverde es un jugador con una calidad pasadora increíble, ¿vale? Es un jugador que los pases en largo que da son absolutamente maravillosos. Mismamente, pues por ejemplo, el pase que le mete a Vini en Anfield en la 2021 con la pierna izquierda al primer toque, eso es de un superclase. O por ejemplo, este mismo año en fase de grupo, bueno, en fase de liguilla contra el Atalanta a Mbappé, también con la pierna mala, o mismamente pues el que le mete ayuda en el Etihad de este año, así lateralizado. En definitiva, Fede Valverde es un jugador que en cuanto a calidad pasadora, calidad para ejecutar un pase de las piernas, es maravilloso. Ahora bien, lo que sí le falta es la malicia, la imaginación para inventarse un pase de la muerte que rompa una defensa, ¿vale? Entonces, yo a partir de esto, la conclusión que saco, que ya lo expliqué en Twitter, es que Fede Valverde no es interior, chavales, no es interior. Su posición es la del pivote. Ojo, esto no tiene por qué ser de único pivote, ¿vale? Yo ya digo que lo ideal sería un doble pivote con él y un francés, ¿vale? Sea Camavinga o Tchouaméni, dependiendo de lo que he explicado antes. Pero incluso como pivote único, si jugases 4-3-3, ahora mismo Fede Valverde debería ser el pivote del Real Madrid, ¿vale? Por lo que digo, porque sí tiene esa calidad para distribuir desde el pase, pero no tiene ese ingenio para romper una defensa desde el pase. Y eso al final, en el interior, le va a hacer falta mucho. Con lo cual, como no lo tiene, yo sinceramente le bajaría cuanto más a la base posible para que, mira, vea el fútbol de cara y pueda aprovechar ese pase que tiene, ese rango de pase que es maravilloso, a su vez con su capacidad defensiva, porque además también es un jugador inteligentísimo tácticamente. Y lo que digo, sin tener que usar esa malicia que no tiene para romper una línea defensiva con un pase, ¿vale? Lo que digo, tiene calidad pasadora, pero necesita tiempo para pensar el pase. A ver, quiero decir, pensarlo no en el sentido de que le llegue la pelota y tiene que estar parado 10 minutos. No, no me refiero a eso. Si está que ve a lo mejor el desmarque claro, tira el pase perfecto, pero no sabe a lo mejor inventarse un pase estilo de Bruinesco que solo lo vea De Bruyne, ¿sabes? A eso me refiero. Entonces, por eso, pues mira, alejarle del área, que distribuya viendo el fútbol completamente de cara, con más tiempo, y ahí ya sí que aprovecha al 100% su pase. Entonces, partiendo de esa base, ese doble pivote Camavinga o Tchouaméni con Fede Valverde, o incluso si jugases con centro del campo de 3, Fede Valverde de pivote único, pasamos a la siguiente altura, ¿vale? Y es que bueno, aquí vale, bueno, antes de nada quiero decir que Ceballos es un jugador que mira, se va a quedar porque no tiene mercado, pero no es un jugador que deba ser importante. Entonces, en ese rol de medio suplente con toque de balón, debería ser Modric, pero como Modric se va, pues mira, yo no vería mal fichar a Stiller por unos 40 millones de euros, Angelo Stiller, jugador del Stuttgart, y ya pues que nos ofrezca un perfil diferente, pero eso sí, 40 millones, no mucho más, y que sea jugador de rol, no para ser titular, ¿vale? Bien, en la siguiente altura del juego, ¿vale? Quiero hablar de Arda Güler. Arda Güler, pues mira, es un jugador que por un lado, yo creo que hay mucha gente que se flipa demasiado con él. O sea, gente que le pone potencial por encima de Endrick, es gente que está zumbada de la puta cabeza, exageráis mucho. Ahora bien, dentro de eso, a mí Arda Güler es un jugador que me gusta bastante, ¿vale? Y creo que tiene un potencial inmenso, hay que confiar en él. Y además le veo la mentalidad para triunfar en el Real Madrid. Entonces, yo ahora mismo le veo como titular. Por dos motivos. Porque a pesar de que todavía no le veo esa realidad que le veis a algunos, ¿vale? Sí que, por ejemplo, al no estar Modric, pues mira, Arda Güler necesita mucho más minutos. El Madrid necesita muchos más minutos de él. Porque lo que digo, ya Modric no va a estar. Y también clave hablar de Jude Bellingham. Con Jude Bellingham no sabemos realmente lo que nos vamos a encontrar. De momento se dice, para empezar, que estaremos 3 meses sin él por el tema del hombro, que se va a operar. Que ya era hora, ¿vale? Que ya era hora. Pero ¿qué pasa? Que a partir de que vuelva, o sea, ya de por sí te pierdes unos 3 meses de Bellingham. Si se opera, que debería operarse después del Mundial. Pero es que después de eso, no sabes a qué Bellingham vas a ver. Si vas a ver un Bellingham hiperprofesional desde el centro del campo, un Bellingham también profesional pero desde el ataque, o si por el contrario va a seguir este Bellingham extremadamente vago, fiestero. Y pues mira, sinceramente, si seguimos con este Bellingham, en primer lugar, en verano del 26 habrá que venderle, es lo que hay, porque ya será un nuevo James Rodríguez, mucho potencial pero mucha fiesta, habrá que salir de él, es lo que hay.
porque si no, nunca llegaremos a aprovecharle. Y al final es un jugador que, si está en modo fiestas, ni nos sirve técnicamente, porque está extremadamente poco ágil. Y sus gestos en el regate, pues, no acaban siendo tan pulcros. Tampoco es capaz de estar en la base y llegando a 3/4, ¿sabes? Entonces, si no llega a ser de nuevo ese profesional que era antes, lo siento, pero habrá que salir de él. Y sobre todo, en lo que descubrimos que Bellingham quiere ser, y sobre todo que Bellingham vuelva el hombro, Arda Güler va a tener que jugar muchísimo. Porque viendo ahora mismo las carencias que tiene el Madrid en tema de fabricación de juego, Arda Güler es clave. Y por cierto, Arda Güler sí que va a ser este perfil de interior, porque ojo, es interior, o sea, yo no le veo desde la media punta. Sí que es verdad que, bueno, con ese 4-4-2 puede ser una especie de, entre los dos mediapuntas, ser el mediapunta más retrasado de los dos. Digamos que Bellingham esté por delante suya y Arda Güler un poquito más retrasado, bajando a base interior. Pero sobre todo, yo creo que Arda Güler, su función es la de interior, ¿vale? Es un jugador que además ya está mejorando físicamente para poder jugar cada vez más de interior. Y sobre todo, yo creo que más que ser un mediapunta que aporte muchas cifras, yo le veo un jugador para conectar el juego, bajar de vez en cuando a la base y de vez en cuando subir para encontrar ese pase que rompa la defensa, ¿vale? No tanto a lo mejor necesariamente ser ese jugador que de asistencias, ojo, que puede darlas, ¿vale? Pero no creo que esa tampoco sea su especialidad, porque, por ejemplo, se decía mucho que Arda Güler era una especie de Özil, yo no le veo eso. Puede romper perfectamente una defensa con un pase entre líneas, pero no le veo tampoco ese perfil asistidor que puedan ser Özil, De Bruyne o Florian Wirtz, ¿vale? Le veo lo que digo, más un jugador que poco a poco se va a reconvertir en Modric, que Modric pues al final es un jugador que desde el pase puede romper perfectamente líneas, también desde el golpeo decidir con un gol, pero sobre todo estar en la base distribuyendo el juego y lo que digo. En general, ser ese conector con capacidad para hacer daño, ¿vale? Y lo que digo, Arda Güler va a ser interior y yo creo que ahora mismo no podemos prescindir de su fútbol, debe jugar mucho. Ahora bien, como todavía no es un jugador consolidado, yo traería de vuelta a Nico Paz para que, pues mira, esos partidos en los que Arda Güler se ve que ya el físico no le da para más, que Nico Paz entre, que nos dé también ese perfil creativo, que ojo, tampoco le veo lo mismo porque Nico Paz sí que le veo un jugador más atacante, ¿vale? Que Arda Güler. Pero bueno, sí que nos puede dar esa variante, ese perfil. Y al final, pues bueno, también si vas a jugar 4-4-2, yo creo que lo lógico es tener 8 medios, ¿vale? Digamos que serían Camavinga, Tchouaméni, Fede Valverde, Ceballos, Bellingham, Arda Güler, Nico Paz y el posible Ángelo Stiller, ¿vale? Yo creo que sería lo ideal. Tener 8 medios para 4 puestos, posiciones bien cubiertas. Y bueno, luego siempre tienes la posibilidad de que pueda parchear Trent Alexander-Arnold, que no es su posición, pero puede parchearla en ciertos momentos. Luego incluso en ciertos momentos también me gustaría ver a Dinhausen de pivote, insisto, no como primera opción, sino como verlo un día, me gustaría verlo. Y ahora la pregunta sobre todo es, ¿a qué jugador debería fichar el Madrid si después de esta temporada vemos que seguimos teniendo problemas, ¿vale? Bien, al final, yo creo que los dos mejores es evidente que son Vitinha y Joao Neves, pero son intransferibles para el PSG. Entonces, yo, desde esa perspectiva, yo sobre todo, mira, si el Madrid sigue necesitando un jugador así a finales de temporada, un jugador así más creativo, más dañino, más decisivo con pelota, yo creo que será significativo de que a lo mejor Jude Bellingham no ha vuelto a ser ese profesional. Entonces, buscaría a alguien, sobre todo, ese perfil interior media punta. O sea, más que un organizador, buscaría más un interior media punta que, digamos, reemplazase lo que podría ser Jude de ser un gran profesional, ¿vale? Entonces, ¿quién buscaría yo? Rodrigo Mora. Rodrigo Mora, jugador de 17 años, 2007 del Porto, es un jugador que, mira, tampoco le he visto muchísimo, pero lo poquito que he visto de él me tiene enamorado, ¿vale? Es un jugador que de vez en cuando entra por perfil izquierdo, así con movimientos siniestescos, de vez en cuando con perfil diestro con movimientos modricescos, también llega mucho al área, suma cifras, yo creo que a la larga va a ser interior o media punta, o sea, más centrocampista, pero bueno, a día de hoy también puede ser atacante. Entonces, es un jugador que a mí me encanta, es al que yo ficharía en caso de que veamos que Jude Bellingham pues no despierta a nivel de profesionalidad. Y bueno, sí que es verdad que leo a gente que le está criticando mucho porque
había expectativas muy grandes con él para el Mundial de Clubes. Chavales, calma. Tiene 17 años, es normal que todavía no sea top mundial, es normal que esté verde, calma. Pero hacedme caso, es un jugadorazo, va a tener nivel Real Madrid y deberíamos adelantarnos al PSG porque le quiere también el PSG y ficharle. Es un jugador que encima es muy madridista, pero súper madridista, en plan decía que escuchaba el himno del Madrid, veía los partidos del Madrid. Es un chaval que quiere jugar aquí, encima tiene claramente potencial Real Madrid. En serio, ese chaval va a ser generacional. Rodrigo Mora, apuntaos el nombre. Puede jugar tanto interior izquierdo como interior derecho, como de media punta, e incluso, ahora que es joven todavía, parchear en el ataque, incluso de falso extremo izquierdo, extremo derecho, falso 9, aunque insisto, yo creo que eso es ahora que es más joven, cuando ya sea más mayor y más maduro, yo creo que es jugador para el centro del campo. Y bueno, chavales, esta sería mi configuración para el centro del campo, lo que yo haría. En general, pues 4 medios, ¿vale? También he propuesto soluciones por si, por lo que sea, hay que fichar a alguien, tanto para ahora como para el siguiente verano. Esos 3 nombres, Ángelo Stiller, Nico Paz y Rodrigo Mora, con diferentes 3 perfiles, 3 objetivos, 3 minutajes, 3 proyecciones. Dejadme en comentarios qué opináis, os estoy leyendo, seguidme en mis demás redes sociales, las tenéis en la descripción, Twitter, TikTok, Instagram, estoy súper activo por ahí, hilos de Twitter, vídeos cortos, cositas de mi vida. Un saludo, chavales, y ¡a la Madrid!